¿Conocen a Rubén Bonifaz Nuño? ¿Han leído algo de él? ¿Saben quién es? ¿No? Bueno, pues ahora les voy a decir, porque aquí en la UNAM en 1987, él fundó el Seminario de Estudios Prehispánicos para la Descolonización de México, cuando eso no era moda. Y ahora les voy a explicar o a tratar de explicar un poquito cómo estuvo esto. Bueno, entonces quiero agradecerles a los organizadores, a la Facultad de Filosofía y Letras y al Seminario de Descolonización esta oportunidad de presentarles algunos puntos que creo que pueden ser relevantes para los estudios que hacen ustedes sobre el significado y la trascendencia posible de diversas iniciativas que caen bajo el afán descolonizador que recorre el mundo, tanto en proyectos académicos como en movimientos sociales. Como ejemplo, les quiero dar algo de ayer, ¿sí? Y que va a tener lugar la próxima semana. El encuentro Descolonizando la Formación del Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño, aquí en la UNAM, con todo ese programa, y cada una de las ponencias es sobre cómo descolonizar distintos aspectos del trabajo social. Entonces es algo, un afán, un interés, un punto de vista, una metodología que se está extendiendo a muchos campos. Yo les voy a decir cómo y por qué empezó en nuestra universidad, antes que en ningún otro lado, en 1987, cuáles son algunos de los puntos en este desarrollo, y les voy a dar un ejemplo. Y luego, si quieren, hablamos de lo que ustedes quieran y por favor me pregunten lo que quieran en el camino. Bueno, en el nombre del seminario de ustedes, que supongo que hace un estudio de segundo orden sobre la descolonización, encuentro cierta distancia con respecto al tema, ¿no? Como dice, ¿cómo lo pongo aquí? Espérenme tantito. No, la descolonización más allá del fervor sucursalero, ¿no? Así se llama. Entonces encuentro cierta distancia, cierta desconfianza sobre sus orígenes y además desconfianza con sus probables nexos con la recolonización, cuando menos la recolonización académica, ¿verdad? Ya que pareciera que diversos núcleos de investigadores que trabajan desde Europa se interesan en descolonizarnos. No sé si les ha tocado. Pero encuentro también interés, curiosidad, sed de conocimiento, porque es un seminario y un seminario universitario. Me hicieron recordar que hace muchos años, en 1992, mi compañero de la UAM, también alumno del doctor Pereda y ahora investigador de filosóficas, Carlos López Beltrán, también me invitó hace una vez a su seminario y le puso él el siguiente título: ¿qué onda con la descolonización? Era la pregunta. Bueno, pero agradezco sinceramente su interés y la posibilidad de que charlemos largamente, ya que su seminario es de 2 horas, ya sea hoy o en otras ocasiones, que ojalá sean frecuentes. Bueno, les enseño, ya que no lo conocen, les enseño la imagen de Rubén Bonifaz Nuño. Entonces, como les dije, creó el Seminario de Estudios Prehispánicos para la Discusión de México en 1987. Después de vean cuándo nació, entonces si en 87 lo creo, vean qué edad tenía. Ya para esa edad había producido una extensa obra en el campo de la traducción de los textos clásicos grecolatinos, y también su interpretación y estudio, también una extensísima obra de poesía, y es como traductor y estudioso del mundo grecolatino, y como creador literario, como poeta, tuvo en su momento y tiene los más altos reconocimientos nacionales e internacionales. Por ejemplo, Premio Nacional de Letras en Poesía, miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia de la Lengua, comendador de la República Italia por su traducción de Eneida, que otros premios, muchos doctorados honoris causa, desde luego emérito de la universidad. También fue coordinador de humanidades
mucho tiempo. Bueno, fundó el Instituto de Investigaciones Filológicas y lo dirigió varios periodos, como 20 años. Y luego fue coordinador de humanidades también varios periodos. Y miembro de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, también de la Universidad Metropolitana. Él se interesó en las culturas originarias de México y en los vestigios monumentales del México antiguo, desde sus primeros años escolares. Aquí, cuando quieran ir aquí en la biblioteca central, en el piso 2, está el recinto Rubén Bonifaz Nuño, que fue su oficina mucho tiempo. Entonces está su obra completa, es todo un librero. Tradujo desde la lírica griega a Homero, a Esquilo, a Catulo, Propercio, Horacio, completito, en fin. Ahí está toda su obra, todos sus estudios al respecto. Pero también está un cuaderno que lo pueden ver expuesto de cuando iba en la primaria, los dibujitos que hacía de los aztecas llegando a la laguna con el águila y de ciertos dioses y de ciertos aspectos de esa cultura. Desde niño le gustó y dibujaba muy bien y lo guardó su cuaderno, no sé si él, su mamá o quién, pero existe todavía. Porque era una época muy nacionalista y en esa época se pensaba que era importante que los mexicanos desde niños conocieran esas culturas y se enseñaba. Fue una época de grandes descubrimientos. Aquí vemos, por ejemplo, acaso con Cárdenas. Y era un ambiente nacionalista en el que la prensa daba a conocer estos grandes hallazgos. Tenemos recortes en su cuadernito de los hallazgos de la época. Eso le interesó desde niño, aunque él luego estudió Derecho aquí en la universidad y más tarde, un poquito después de haber trabajado un poquito como abogado en un despacho, entró a Letras Clásicas aquí, a maestría y a doctorado. Bueno. Estas culturas eran botón de orgullo para la época posrevolucionaria. ¿Sí? Ahora, él se puso a estudiar por su cuenta, pero una cuenta que no crean que era así en ratitos estudiar. Por ejemplo, como dice aquí, en 1964, se ganó el privilegio de él preparar para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 3 volúmenes, una colección de códices que hizo Lord Kingsborough. No sé si la conocen, la historia o los códices. Era un aristócrata inglés muy adinerado que se aficionó por las antigüedades mexicanas y gastó su fortuna al grado de que fue a dar a la cárcel por deudas con impresores para copiar los códices que había por toda Europa y hacer una obra en varios volúmenes. Para esa época, para 64, acuérdense que nació en 33, ya era conocido Bonifaz Nuño, no solamente como poeta, que ya había ganado, de muy jovencito ganó los premios florales de Aguascalientes varias veces hasta que dijo, bueno, ya no voy a concursar porque siempre se los ganaba, pero ahí los jueces fueron Agustín Yáñez, los hermanos Plancarte, Gorostiza, que lo empezaron a cultivar como poeta, y Yáñez, cuando fue secretario de Hacienda, tuvieron amistad todos esos años, le confió esta edición de pasar de todos esos volúmenes de Kingsborough a una edición en 3 volúmenes de lujo, costosísima, que si ustedes ven que hay 2 fotos, es por él ideó esta manera de hacerlo. Poner la imagen como la tenían en los libros de Kingsborough, pero encima una hoja de papel cebolla con letritas para luego explicar la imagen. O sea que tuvo que estudiar muchísimo para poder hacer esto y no lo hizo de manera como aficionado, sino que se lo confió la Secretaría de Hacienda un proyecto. Bueno, esto es para darles algunos pasos rápidos de su formación. Como les dije, entró a la Academia de la Lengua y después al Colegio Nacional. A la Academia de la Lengua en los años 60, principalmente por sus traducciones. Propercio, no les dije, entre los que hizo, pero sobre todo por su primera traducción de la Eneida que causó sensación
incluso en Italia, por lo cual lo hicieron comendador de la orden de allá nacional, como el águila azteca de aquí. Pero cuando ingresé al Colegio Nacional en 72, creo, hizo ahí unos discursos donde comparó la literatura grecolatina con la literatura antigua de América en varios de sus aspectos. Pero como que la conclusión de los dos era que mientras la poesía náhuatl y maya quiché, que fue la que estudió, promovía valores comunitarios, la otra iba más al valor del individuo, era lo que exaltaba, la pasión individual, la furia individual, la cólera individual. Pues, discursos muy bonitos, por cierto. Ahora, esto no quiere decir que rechazara la cultura grecolatina. Todavía un año antes de fallecer estaba traduciendo y terminó una traducción de los clásicos grecolatinos. Pero él juzgaba esencial que los mexicanos nos apropiáramos de ese acervo por la vía del estudio y de ser posible de la traducción, verterlo a nuestra lengua, a nuestra manera de hablar español. Si ustedes leen su traducción de Ilíada o su traducción de Safo, encontrarán que está en lengua mexicana. Lengua mexicana estudiado por un filólogo que era de la Academia Mexicana de la Lengua, no una idea así espontánea de lo que es la lengua, sino una idea muy, muy trabajada. Sus estudios introductorios vale la pena que los conozcan porque siempre está haciendo lo que le encargó Justo Sierra la universidad. ¿Qué le encargó? ¿Saben ustedes? ¿No? Mexicanizar el saber. Dijo que el lema de la universidad era mexicanizar el saber, es decir, coger el saber por donde está, pero traerlo a México, a su lengua, a su historia, a sus problemas, a su gente. ¿Sí? Siempre lo hacía. Pero siempre estaba buscando las diferencias definitorias entre esos dos mundos culturales que tanto había estudiado, pero su método era filológico, es decir, se basaba en las palabras y en los textos, en el estudio de palabras en los textos. En 1978 pasa algo muy importante en México que sacude las conciencias. De manera diferente a como sucedió con los zapatistas, pero algo así, que mucha gente que no pensaba en estas cosas se empezó a interesar, que fue el descubrimiento accidental del sitio del Templo Mayor, cuando unos telefonistas tratan de poner un poste, se encuentran, dan con una piedra y encuentran un monumento de 3 metros de diámetro, de 40 centímetros de espesor, toda labrada, que ahora conocemos como Coyolxauhqui. De ahí empezaron las obras y se le encargó a él, no es que haya sido un aficionado, el INAH le encargó de escribir los hallazgos que iban saliendo. Entre otras cosas, perdón, eso fue en 78. Pero ya para 80, él dejó de ser coordinador de humanidades y tuvo una beca de esas de escribir todo el día, una beca Guggenheim, y se propuso estudiar la iconografía que él había estado estudiando por su cuenta casi, aunque él reconoce como sus maestros de náhuatl, por ejemplo, a Miguel León Portilla, estudió maya con Otto Schumann, que fue profesor aquí, no sé si lo recuerdan, porque yo era alumna cuando ya estaba muy grande, pero tal vez su nombre lo reconozcan. Estudió con distintos historiadores, pero ya para 1980 presentó un libro, se llamó Imagen de Tlaloc. Ahí presentó una hipótesis que daba la vuelta a los estudios del México antiguo y presentaba una hipótesis, que es lo que les voy a presentar en esta charla, porque habría 1000 cosas que ver, pero vamos a ver esa hipótesis.
Bueno, cuando él fundó el Instituto de Investigaciones Filológicas en 1973. Veamos cuál era su idea de la filología ahí. La importancia de la filología es manifiesta si la miramos como el camino que nos lleva a conocer y comprender nuestra historia, nuestra cultura y nuestra realidad social, mediante el estudio de los documentos escritos y del habla de los pueblos que constituyen nuestras raíces más ciertas. Y en ese instituto que se hizo, lo primero les diría, él está planteando aquí la filología como vía de autoconocimiento para sociedades constituidas por lenguas y tradiciones diversas. Esto llevaba, al crear este instituto y hacerlo así que ahorita les digo que comprendía, le estaba dando, estaba traduciendo a una institución universitaria una nueva comprensión del papel del conjunto de disciplinas humanísticas que se aglutinan y articulan en torno a la lengua oral y escrita. Lo crea reuniendo 4 centros preexistentes: el Centro de Traductores de Textos Grecolatinos, el Centro de Lingüística Hispánica, el Centro de Estudios Literarios y el Centro de Estudios Mayas. Los juntó. También se reforzó con la creación del instituto el estudio de las lenguas indígenas, especialmente el náhuatl y el maya, y se incluyó al sánscrito como la base de toda una familia de lenguas europeas, ¿verdad? En sus más de 50 años de vida, el año pasado cumplimos 50 años, se crearon además un seminario de lenguas indígenas, donde se estudian 14 lenguas de las 60 y más que tenemos, el seminario de poética, que es de teoría literaria, el de exótica, que es la de edición crítica de textos, y el de hermenéutica, que es teoría de la interpretación. Bueno, el gran problema metodológico para acometer el estudio del México antiguo que enfrentan los filólogos es la escasez de textos orales o escritos que hayan llegado a nosotros, ¿verdad? Entonces, la filología clásica, que tuvo su momento así de consolidación como disciplina en el siglo XIX en Alemania, pero bueno, en Asia tiene otra trayectoria. La filología clásica de estudios bíblicos y grecolatinos está orientada al estudio de tradiciones occidentales y orientales. Se basa en el estudio de la palabra escrita, ya sean textos judeocristianos, grecolatinos, europeos, orientales o de Medio Oriente, estos textos los filólogos los escudriñan, los fijan, los editan, los traducen y estudian desde muy diversas ópticas, entre ellas la literaria o las literarias, porque hay muchas ópticas literarias, las históricas, las lingüísticas, las filosóficas, religiosas, sociales, estéticas, para empezar. Son las principales, pero hay otras. El estudio de las culturas del México antiguo, planteaba Bonifaz Nuño en ese libro de 1984, está basado en textos de los que se debe dudar sistemáticamente, tanto por sus condiciones de producción como las de circulación de esos textos. Ahora, esta reflexión de que hay que dudar de las fuentes, bueno, siempre la ha tenido la historia, siempre la ha tenido, pero ahora además ya está incorporada al sentido común. Todos sabemos, bueno, si es lo que decía Cortés, le vamos a creer que, ¿verdad?, que Cuauhtémoc está diciendo que no pasaba nada, pues lo está diciendo Cortés, lo tenemos que dudar. Pero ya es parte del sentido común, ¿no? Pero en 1984, cuando estaba difundiendo todo esto, hubo mucha resistencia a no basar el estudio de nuestras antigüedades en los textos de cronistas, frailes y estudiosos que escribieron a fines del siglo XV o a lo largo del XVI, así como tampoco se creía conveniente poner en tela de juicio las conclusiones de estudiosos contemporáneos que no se enfrentaran a los textos sistemáticamente con un espíritu de duda y con métodos rigurosos de crítica de fuentes y análisis textual. Se decía, claro que se hace la crítica textual, claro que se hace la crítica de fuentes. ¿Qué importa que haya sido un fraile? No era tan burdo, claro que no,
porque claro que se leía un texto de un fraile como un texto distinto a un texto de un soldado, y se decía, por ejemplo, pues Cortés no era tan soldado, por sus textos se ve que estudió en Salamanca, que tenía una prosa magnífica, en fin, pero había mucha resistencia a aceptar que esas fuentes tenían que tomarse con mucho cuidado, pero no había otras. Bonifaz Nuño, y muchas de ellas son hermosísimas, ¿verdad? Como quien las conozca lo sabe, y quien no la conozca, véalas, son muy hermosas, pero no es neutro ningún texto, y eso se habían tomado como la piedra de fundación de todo el edificio del conocimiento sobre nosotros mismos. Bueno, Bonifaz Nuño propuso voltear hacia los múltiples monumentos y vestigios de las antiguas culturas, estudiados desde las perspectivas de la arqueología, de la historia y de la historia del arte, pero no para ver arte, sino para ver ese conjunto vastísimo como un sistema de signos y símbolos, un lenguaje que pudiera ser leído como base del conocimiento propuesto, que debería confirmar las interpretaciones basadas en textos. Es decir, en vez de que esto fuera un monumento o una pieza prehispánica, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver qué dice Sagún de una cosa negra, plana y que suena cada ratito. Ah, Sagún dice que en tal fiesta usaban eso. Bueno, en lugar de eso, Bonifaz dice, a ver, vamos a estudiar esto bien, y luego cuando leamos, vamos a ver si hay algo que hable de esto de tal manera que podamos decir que ahí hay un principio de verdad y podamos basarnos en eso. Bueno, entonces, en vez de que un texto colonial validara o explicara un sitio u objeto, monumento o pieza, esta pieza validará la posible verdad del texto colonial. Para ilustrar este procedimiento, presentaré aquí brevemente el ejemplo central de ese primer libro. Hubo muchos más, pero centrémonos en ese primero. Imagen de Tlaloc. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenemos, ¿verdad? O aprendemos a leer esto como indudable, o no podemos, porque la alternativa es esta. Ya, si vemos la diferencia entre las formas de representación que hay aquí y las formas europeizadas que hay aquí, y el cambio a la lengua, pues sabemos que si quisiéramos llegar a la fuente que es la base, no digo que esta no sea fuente, pero si quisiéramos llegar a la base, tendríamos que aprender a leer esto. Y él lo que nos da es una manera de leer esto. De esto se trata Imagen de Tlaloc. No sé si la han visitado, si la han visto, si conocen sus partes. Bueno, entonces vamos a ver. En este libro, después de una crítica rigurosa y devastadora de los estudios sobre este monumento antiguo nuestro, Bonifaz estudia sus partes constitutivas. Vamos a ver juntos las partes constitutivas si les parece bien. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? No, sin interpretar, sin decir el dios de no sé qué, la diosa de no sé cuántos. ¿Qué ven? Un cuerpo, dice su compañera. ¿Están de acuerdo que es un cuerpo? Pues un conjunto. ¿Un conjunto de qué? Es un conjunto de símbolos, pero eso ya estamos interpretando. Pero si nada más quisiéramos describir ahí, ¿qué hay? Pues, ¿es un cuerpo de qué? Un cráneo, aquí hay un cráneo, no, sí, a ver, aquí dicen cráneo, tal vez más, algunas cosas aquí que parecen, ¿qué más? Una fauce de víbora arriba. Una fauce de víbora por la lengua, dices. Bueno, y los ojos, aquí no se ven bien los pies, ahorita les voy a dar otras fotografías. Aquí no termina aquí. ¿Sí? ¿En qué es un cuerpo? ¿Quién dijo que es un cuerpo? ¿En qué postura está ese cuerpo? Está reclinado, acostado, erguido, inclinado, erguido, ¿verdad? ¿Tiene partes este cuerpo? ¿Cuáles son las partes? Manos, pero manos aquí, ¿no? Sí, dos cabezas. Podría ser, si fuera un cuerpo humano, podría ser una especie de cuerpo humano, se podría tener la forma de un cuerpo humano. ¿Qué tiene de qué partes consta el cuerpo humano?
¿No ven una chamarra? ¿No? Suerte. De nada. ¿De qué partes cuenta un cuerpo humano? Cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Según nuestras lecciones de primaria. Vamos a ver si tiene cabeza, tronco, extremidades. Vamos a verla un poquito detenidamente. Perdón, te iba a preguntar. Sí. El libro, la imagen, claro, ¿dónde está publicado? Lo publicó la UNAM entre filológicas y estéticas. Entonces, aquí está la ficha de lo que decía cuando hizo el libro de Coatlicue. No sé si alguien tenga la vista para poderlo leer en voz alta o quiera pasar adelante y leerlo. ¿Quieres leerla? A ver. De la tierra y de la muerte, está representada como una mujer decapitada, de cuyo cuello surgen dos cabezas de corrientes de sangre sobre los senos caídos, no se un collar de manos y un pendiente de cráneo que simbolizan la vida y la muerte. Viste falda de serpientes entrelazadas, sujeta atrás por un broche formado de un cráneo del que cuelgan flecos ondulantes y cascabeles de cobre. Las manos están representadas por cabezas de serpientes con las fauces abiertas y los pies por garras de águila. En la base tiene esculpido a Atlaltecutli, el señor de la tierra. Vamos a ver, entonces dice que es una mujer decapitada de la que están haciendo serpientes y que tiene unos dientes de calaveras y bueno, entonces vamos a ver. Cuando él escribió esto, él ya había publicado libros gigantes con unas fotografías hermosas, todavía no había drones, sin embargo sacaron unas fotografías aéreas muy buenas porque en digamos, tenía patrocinio de presidencia, el INA, para hacer estas obras, unos libros preciosos donde él explicaba el avance de las excavaciones que estaba haciendo Eduardo Matos Moctezuma, que en esa época era un jovencito, y el director del INA era Gastón García Cantú, también había estado en la universidad, y le encargaron a Rubén Bonifaz Nuño hacer la descripción del sitio. Pero lo que quiere es llegar a interpretar, o sea, porque si nosotros vemos esto, ¿cómo sabemos que es una diosa y que, verdad? No lo dice. Entonces, él buscaba otra manera. Entonces, vamos a ver la falda de serpientes, que decía su compañero que había mazorcas. Aquí, vamos a ver en otra foto, o sea, estas no son mazorcas, sino que es un cascabel y una cabeza de serpiente, un cascabel y arriba igual, cascabel, pero están entrelazadas varias serpientes. Bueno, con esta. Y aquí vemos la parte baja. Vemos que si esa fuera una falda, esta sería un cinturón que pasa por una calavera, pero el cinturón ¿de qué está hecho? No sé si lo ven aquí. Van a tener que ir al museo a verla, cabezas de serpientes, que son las ilustraciones originales del libro. Y ven aquí, o sea, abajo de una falda que hay normalmente. Piernas. Entonces, estas serían las piernas, estos son los cascabeles a los que se refiere el texto, y esto es lo que hay en el lugar que serían los pies si fuera una figura humana. Y ven que tiene unos círculos que dan la impresión de ojos, con ceja. Ahorita lo vamos a ver de más cerca. Bueno, entonces ahí está otra vez. Ahora ya la vuelven a ver y seguramente están viendo nuevos elementos, porque no había. ¿Qué elementos identifican ahora? Sus pies. ¿Cómo son esos pies? ¿Cómo? Con 4 dedos, ¿verdad? Curvos. 4 dedos curvos. Si vieran, ¿qué más ven ahí? como brazos. Como brazos, pero en el lugar de los hombros, ¿qué hay? Carpeces de serpiente vistas de frente. Ahorita los vamos a ver.
¿Cómo? También en los pies, sí. ¿Qué hay entre las dos piernas? Una serpiente que está ondulando hacia abajo, ¿la ven? ¿Ven ahora sí las manos y el pecho? ¿Por qué habrán pensado que era una mujer o diosa y no un dios o un hombre? Se le marcan los pechos, ¿no? Aunque los tiene tapados por el collar, que es un collar de manos, y ahorita no me lo van a tener que creer, pero cuando vayan al museo van a ver otra imagen igual que esta, nada más que su falda es del mismo elemento, y luego van y ven unas que son de barro y están pintadas, y van a ver que son corazones. Entonces es un collar de manos y corazones, ahí se ve la falda de serpientes. Vamos a ver otra imagen. Bueno, aquí está de perfil y por detrás. Cuando la vemos de perfil, vemos lo que decía uno de ustedes, o creo que era una de ustedes, que en el lugar que serían las manos está una cabeza de serpiente de perfil. Ven sus colmillos curvos. Ahora, vean eso que está como en el hombro o en las manos. Vean sus dientes y vean los dientes de lo que serían las patas, que son también curvos. ¿Qué ven en lo que sería el codo si estuvieran los brazos doblados de esta manera? Donde sería el codo, ¿qué ven? Si se alcanza a ver la imagen, porque nuestra pantalla no está muy maravillosa. Pero bueno, no sé si ven aquí. Quiero que vean esto. ¿Se acuerdan de los ojos que había aquí abajo? Aquí es eso, con unos dientes curvos también. ¿Sí? ¿Lo ven? Aquí están los cascabeles. Aquí esto que parecían hojas de maíz, son plumas porque tienen nervadura central. Cuando la vayan a ver, van a ver que son plumas, como aquí se ven muy claramente, ¿no? Tiene su nervadura central. La hoja de maíz no tiene nervadura central. Y vean esto. ¿Se acuerdan que enfrente había parecían dedos, 4 elementos curvos? Y aquí atrás, ¿esto qué parece o qué representa o qué podría ser? Ahorita les digo, a ver si me lo ven después, una garra de ave, como las aves que tienen atrás un dedo. ¿Sí? ¿Ven? Y vemos aquí que pasa el cinturón y atraviesa esta calavera, y hay estas trenzas aquí. Y aquí vemos, ¿qué vemos eso? ¿Qué? Manos. O sea, vemos corazón, mano, corazón. ¿Y esto qué es? Un nudo, el nudo del collar. El nudo del collar. Y el collar tiene esos elementos que son 2 círculos concéntricos. ¿Sí? Todo por ahí. Y por atrás vemos que también tiene la misma vista que de frente. ¿Sí? Y vean cómo es estos elementos, que es la piel de las serpientes, que están así, unos cuadrados con estos círculos que hay aquí, pero estos aquí adentro. ¿Sí? Así también lo tiene aquí esa piel. Vamos a ver otra imagen para verla mejor. Es una imagen compleja. Vamos a ver la cara o el rostro, donde vemos esa piel de serpiente, pero son 2 que están enfrentando sus hocicos y sus lenguas. Y ahí se ve muy bien esto que les decía de los cuadros, adentro del cual hay un círculo con otro círculo. Y aquí también se ve ese elemento al que les quise llamar la atención en la otra foto. Sí, este ojo que está también proyectado en los pies con estos dientes curvos. Bueno, estas onditas. Vamos a ver un poquito más. Entonces ahí vemos lo que sería el lugar de los pies si fuera una figura humana. Es antropomorfa, porque sí tiene la forma humana, pero no es de humano. Entonces vean eso que está en el lugar de los pies, cómo está figurada la cabeza. Ahí se ven muy bien los colmillos, ¿no? Estos colmillos curvos. Y vean su representación aquí. O aquí. Y aquí se ven las plumas que están bajando.
Aquí se ve la otra serpiente. Aquí no se entiende bien, cuando la veíamos completa sí se veía que era una serpiente que serpenteaba. Y no sé si quieren ver algo más aquí. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver ahora la falda y el collar. ¿Sí? Vean cómo hay aquí vemos que viene ese cinturón, que vemos que tiene ese tipo de representación, que era el que tiene aquí arriba, esas cabezas de serpiente, que atraviesa la calavera, y la calavera tiene los ojos abiertos, ¿verdad? Y ahí vemos muy bien las manos, que son claramente manos humanas, y una representación de corazones, que es típicamente azteca, y vemos la hendedura de los pechos, que dice en el textito que eran flores. Vemos aquí estos círculos, por lo que dicen que está decapitada, ¿verdad? Porque hay un elemento que separa lo que sería la cabeza del resto del cuerpo, y vean cómo están esculpidas las serpientes. Aquí se nota más. Bueno, estamos ahí viendo el pecho, y otra vez la cabeza, y lo que sería el tronco, ¿verdad? Unir el tronco, pero por detrás estamos viendo el nudo. Ahí estamos viendo de más cerca estas encías de las que salen dientes curvos, como en la serpiente, y esos ojos que están ahí figurados. Estamos viendo un poco la calavera. ¿Y esto qué es? Pues esto es lo que está tallado abajo, en la base de la escultura. Vamos a ver qué es. Esto está en la base, y es una figura humana, es un humano, así somos los humanos, pero es más antropomorfo, ¿no? Es como, tiene la forma, porque otra vez tiene cabeza, tronco, extremidades. ¿Qué tiene en las coyunturas esta figura antropomorfa? O sea, codos, rodillas. ¿Qué tiene? Cráneos, ¿verdad? Y miren, cráneos, este está viendo para arriba, igual que este está viendo para acá, y este está viendo para acá. ¿Qué más vemos ahí? Vean sus manos. ¿Qué le notan a sus manos? No, estos quedamos que eran cráneos. No es muy buena la foto, pero cuando vayan la van a ver, porque hay un vaciado, le tomaron un molde, y está justo atrás. Entonces, vean esto. El dedo del ave, ¿sí? Tiene aquí. En las coyunturas, como dijimos, tiene esas calaveras, y cubriendo el tronco y la parte, no sé si sea mi teléfono. Ahí sí, qué pena. Déjame quitar el sonido. Como un pectoral, como un algo. Ahí ya tapé. Como un algo. Vamos a verlo en sus partes, sin interpretar. Sí es el escudo de Aquiles. No, vamos a ver qué es. Tiene estas onditas que habíamos visto antes. Vemos ese círculo con un cuadrado que marca 4 puntos en las esquinas y un punto central. ¿Sí? Y está en una posición especial, ¿verdad? Está en una posición especial. Bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Qué son estos? Fíjense, ¿y no han visto esta representación tridimensionalmente? Pedernales, cuchillos de sacrificio, pero son dos juntos y hacen la misma imagen que hace lo demás, ¿verdad? Fíjense cómo tiene ojos, colmillos que salen de una encía, ¿verdad? Y es una piedra de este tamaño que está esculpida por todas sus caras con estos grandes pedernales que también están ahí en el museo, de este tamaño, los de obsidiana, que tienen sus ojitos y sus dientes. Bueno, vamos a ver otra. Entonces, si trazáramos una... Ay, ¿estoy tapando? ¿Por qué no se ve? ¿O se fue? A lo mejor está en blanco, nada más. A lo mejor, pero... es que había que moverla. Entonces, si le trazáramos una línea, así quedaría la parte de la cabeza.
Ahí ya nos queda más claro porque ya vimos algunas serpientes, que es una serpiente de perfil y su lengua de perfil. Vemos su piel, incluso vemos el orificio nasal. Cuando vayan al museo van a ver que en un muro están 3 grandes serpientes esculpidas. Una serpiente de fuego, que le dicen, una como esta, y hay como 3, hay varias maneras de hacer serpiente en lenguaje plástico olmeca, azteca, perdón. Y aquí está, ahí me la brinqué, ¿o qué hice? Regresar nada más, yo creo. Sí, a ver. La flechita. Pero es que se me va. Ay, pues no sé qué hice, pero la hice mal. Bueno, las juntamos, igual que los pedernales al juntarse, figuran nos hace pensar en una cara porque tiene ojos, boca, ¿verdad? Este es el dibujo que hizo Justino Fernández, gran estudioso de la historia del arte. Son los dibujos que así se los quise enseñar porque les enseña cuando en la figura que está inscrita en un triángulo, cómo está un poco inclinada hacia enfrente, y que eso está en la base, entonces hace el frente, el perfil, pues la planta, en fin. Como ustedes saben, esta la encontró Leoni Gama, y como la gente la empezó a adorar, le empezaron a llevar ofrendas, la encontraron en una esquina de la catedral, la volvieron a enterrar mejor, la exhibieron un rato en la universidad, la gente le llevaba ofrendas y dijeron no, y la volvieron a enterrar. Hasta que hubo el Museo Nacional que hizo Guadalupe Victoria. Bueno, como les decía, no es tan raro esto del cinturón de serpientes, es una figura huasteca. Y esta otra que está ahí, junto a la que estuvimos estudiando, la falda es de corazones. Pero vean lo que tiene en el cuello, vean cómo es el lugar que serían los pies si fuera figura humana. O sea, no es la invención de un artista individual que se refiere a algo que es lo que quería estudiar Bonifaz. Esto de las serpientes enfrentándose de perfil está por todos lados, desde en las crónicas europeas. Como ustedes saben, al principio se mandaban los textos a Bélgica y los ilustraban allá con lo que leían, como se les ocurría. Entonces, si han ido al Templo Mayor, ven las 2 grandes serpientes que hacen el recinto. Entonces, así las dibujaron. Entonces, 2 serpientes, pero pues, ¿cómo se las iban a imaginar, no? Así 2 serpientes que están a punto de juntarse. Pues así en el Templo Mayor de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Huitzilopochtli y Tlaloc, perdón. Y ven la otra, ahí viene. Esta es otra pieza que está ahí en la sala mexica del Museo Nacional, donde vemos 2 serpientes con las fauces abiertas, enfrentando sus lenguas y así, marcando otra vez varias cosas. Estas cruces, este es un elemento que vamos a ver después en otro lado, no está en la figura que estábamos viendo, y cómo marcan 4 puntos y uno central. Esta gran cuerda que rodea la pieza, que es más o menos de esta altura, muy bella. Entonces no es algo único de esa piedra. Entonces lo que empezó a hacer Rubén Bonifaz Nuño fue a ver correspondencias. Por ejemplo, quien conozca a Cosijo de Oaxaca, si alguno de ustedes es de Oaxaca o ha estado por ahí o ha estudiado esto, la imagen de abajo se compone trazando una línea por en medio, yendo en medio, y luego si se separan, son 2 serpientes, pero de nariz larga curva, como al estilo zapoteca. Incluso llega a ser muy abstracto. Aquí, esto es una almena de Teotihuacán, donde Bonifaz ve que se está abstractamente haciendo el lugar de 2 serpientes, que sabemos que son serpientes porque penden sus colmillos y también sus lenguas. Ya es una expresión muy abstracta de lo mismo, ¿sí? De lo mismo. Entonces empieza a ver que ahí está todo esto en todas estas culturas y se interroga por los olmecas y hace otro libro muy hermoso que se llama
Olmecas, Esencia y Fundación, que publicó el Colegio Nacional. Pero ahorita nos vamos a detener en esta. Entonces creo que ahora, después de 15 minutos de estar viendo esto, ya la pueden ver, ¿verdad? Entonces, parte de la colonización es que esta figura tan importante, paradigmática, no la sabemos ni ver. O sea, nos acostumbramos, aprendimos a no verla, a no entenderla, a no interrogarla. Esa es parte de la colonización. Y el programa del Seminario de Descolonización fue, para los que sean filósofos, encontrar los elementos primitivos de este lenguaje y su sintaxis, sus posibles combinaciones, para llegar a un posible significado. Primero nada más una cosa formal, con la intención de llegar a un posible significado. Bueno, aquí la tenemos de nuevo. Vean a ver qué están viendo que no habían visto. Y vamos a ver esta figura que seguramente han visto desde niños y en sus moneditas de su cochinito. Abstractamente, como formas, ¿qué formas reconocen ahí? Un círculo, ¿verdad? Un círculo. Fíjense, para empezar son círculos concéntricos, ¿verdad? En el centro, ¿qué hay? Una cara. ¿Cómo está hecha esa cara? Tiene la lengua afuera y cuando vayan y la vean es un pedernal. Podrían ser aretes por como lo tienen, ¿verdad? Son círculos de los cuales está saliendo algo. Y a los lados, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Le dicen rostro garra. ¿Se acuerdan de los pies de la otra figura que no la hemos nombrado? Ese ojo con sus 4 colmillos. Aquí también lo que estaba en los codos y en las rodillas. Y la figura esta de 4 puntos y uno central, ¿sí? Aparte de todo lo demás que hay ahí, que ya podríamos ir viendo, si les interesa. Bueno, este es el anillo exterior. Yo creo que se lo medio comió la foto. No sé si ven lo que hay aquí. Y si no, ven en su celular. Busquen la piedra de sol o calendario azteca. Bueno, sí, porque aquí se lo comió a la hora de meterlo. No se va a poder ver. Bueno, aquí también, que en el anillo externo hay 2 serpientes. Nada más que son serpientes de nariz larga. Aquí está. Y tienen las fauces abiertas. Y si alguien pudiera buscarlo, déjenme ver. Al reunirse estas 2 serpientes, lo que se crea es un rostro humano, pero que no llega a juntarse. ¿Ya lo viste? A ver, se los puedes mostrar, pararte para que no se vaya a caer tu tableta y enseñarles. Esta cara que está aquí, en la que le estoy proyectando en el centro, es la misma que está surgiendo de las 2 serpientes. Son 2 serpientes que recorren el círculo externo y al abrir sus fauces se va a crear un rostro humano, pero no alcanza a juntarse. Están a punto de juntarse, pero no están juntos. Lástima que... Bueno, esta es la pieza con la que empezó todo. Que yo creo que ahorita van a poder identificar algunos elementos. ¿Qué elementos ven? Este es más claramente un cuerpo humano, ¿no? Y de mujer, aunque no sabemos qué sea, pero ¿qué tiene en las coyunturas? Otra vez ese ojo con sus colmillos, ¿sí? En el cinturón, y aquí se ve más claramente cómo esta cuerda, que son serpientes, atraviesa el cráneo viene atravesado por ahí. ¿Y qué vemos más? Bueno, aquí por ejemplo, es muy claro, ¿no? Y aquí se ve que tiene también serpientes, un nudo aquí de serpiente, la cabeza una va para acá, otra va para acá, ahí está su lengua, ¿sí la ven? También en las pantorrillas, aquí tiene esos nudos.
en la rodilla, el ojo y los dientes y la mandíbula. Los pechos aquí sí no están disimulados por un collar. En el huarache, ¿verdad? En el tobillo, vean también, ¿sí? La mano claramente humana, pero aquí sí vemos un desmembramiento, ¿verdad? Están separados las extremidades del tronco. Entonces, bueno, para identificar, y la cabeza también, ¿no? Se identificó con Coyolxauhqui muy claramente. Pero otra vez, esta le da validez a la historia de Coyolxauhqui y no al revés. Esto de hombres y serpientes lo estudió en otro libro, que así se llamó Hombres y Serpientes, y vio que empezaba desde las culturas más antiguas. Este es el monumento 5 de la Venta. La Venta es la más antigua urbanización de lo que luego se llamó Mesoamérica. Entonces ahí vamos a buscar serpientes. ¿Dónde hay serpientes? Esta, ¿verdad? Esta es una serpiente olmeca. Vean cómo tiene una ceja larga, diferente de la nariz que le dicen bulbosa, el ojo de almendra, y tiene también algo arriba, como algunas de las olmecas, como lo ven las aztecas, perdón, y está envolviendo toda la composición. Pero hay otras serpientes, ¿dónde hay? ¿Y esto qué es? Parece un hombre, ¿no? Tiene toda la forma de una, quién sabe qué sea, pero tiene rostro y cuerpo de humano. En el casco, ¿verdad? Tiene ahí una serpiente. ¿Y dónde más? Bueno, aquí están los cascabeles de esa gran serpiente que le da toda la vuelta. Aquí hay dos, miren, dos de perfil, pero como esta, no como las aztecas. Vean su naricita bulbosa. Cuando la vayan a ver, verán su ojito de almendra, son dos. Y de las fauces abiertas sale algo. ¿Qué sale? Son, digamos, dos taches. ¿Sí los ven en un cuadrado? Que marcan 4 lugares y un punto central. Bueno, entonces, después, son libros que tienen muchísimas imágenes. Y después de estudiar un corpus muy grande, como estudian los filólogos, con corpora, muy grande, llegó a la conclusión, demostrable, que ya se pudo demostrar también con reconocimiento de patrones y las nuevas tecnologías de matemáticas y de inteligencia artificial, de que son 4 las figuraciones principales, y en este orden estadístico: humano, serpiente, felino y ave, y sus combinaciones, y en distintos tipos de representaciones, unas realistas y otras abstractas, con distintos grados de realismo hasta distintos grados de abstracción, como lo que vimos de Teotihuacán. Bueno, aquí está otra vez. Ya ven mejor esas cabezas que están en el hombro, ya ven mejor las onditas que tiene arriba y que tiene aquí abajo de las cabezas del... Mucha gente les dijo jaguares y decían, parecen jaguares, ¿por qué? Pues porque tienen unos dientes, pero ya vimos las figuraciones y vamos viendo que son serpientes. Escribió un artículo muy bonito, muy polémico, Bonifaz, que se llamaba Los olmecas no son jaguares, porque un gran estudioso, que fue el que definió todo lo de olmecas, Covarrubias, Miguel Covarrubias, interpretó una evolución como si fueran felinos, y la aportación de Bonifaz fue decir, no son felinos, son serpientes, enfrentando sus hocicos. Ahorita vamos a ver un poquito más. Bueno, él se encontró esta figura en una colección que está en Berlín, se llama el Tlaloc Ude, porque el señor Ude fue el que hizo la colección. Aquí está dibujada, donde se ve claramente que el rostro de este que le decimos Tlaloc está hecho por las contorsiones de 2 serpientes que finalmente se enfrentan en el lugar que sería la boca de esta figura, que enfrentan sus perfiles, y el resto son contorsiones de los cuerpos. Y con esto y muchas otras imágenes, digamos que esta fue su piedra Rosetta, por eso las quería enseñar y es dibujo de él.
Bueno, este es el cuadro de Covarrubias. Covarrubias era un genio en muchos campos, tanto escenografía, coreografía, pintura, caricatura, antropología, etnología. Y él estudió las imágenes, la evolución de ciertas imágenes, empezando por una imagen olmeca, y así vamos llegando, por ejemplo, esta la han de conocer, la teotihuacana. ¿Dónde está la que acaba? Bueno, las mayas, ¿sí? Toltecas, hasta esto, que es la azteca. Ahí no se ve muy bien, pero unas las pueden ver en el Museo de Antropología, que les decían ollas Tlaloc. O sea, todo esto los antropólogos decían que eran, pues, es indudable, ¿verdad?, que eran originales, pero ¿cuál era su relación? Y hubo dos vías de evolución, hacia acá, y ahí va viendo, pero siempre con la interpretación de que eran felinos. Y Bonifaz, haciendo el análisis de todas estas cosas, demostró que eran serpientes enfrentadas. Finalmente nos debería de dar igual, ¿verdad? Son felinas, serpientes, si no hay una interpretación. Creo que importa que sea una cosa o la otra. Entonces había que buscar esa interpretación. Este símbolo de 4 puntos y uno central se encuentra en todas las culturas, y no solamente como elementos por ahí, que por cierto, Bonifaz, un principio metodológico de él era que nada era decoración. Cuando se empezó a estudiar todo esto, la corriente de estudio de la historia del arte era de motivos decorativos. Es decir, aquí no hay motivos decorativos, esto es un lenguaje, son símbolos, son signos. Y a tal grado que se expresa, vean lo mismo, vean, fíjense en eso, ahora vean esta foto tomada de arqueología, vean esas tumbas, como también tiene esa misma disposición de 4 puntos con un punto central, y esto es un edificio. Bueno, entonces serpientes, humanos, serpientes, felinos, aves. Por ejemplo, esto también venía en ese primer libro, que él fue el primero que lo describió en la literatura especializada, digamos. Entonces, este está visto de frente, seguramente lo han visto, está en el Museo del Templo Mayor, y así es de perfil. Y él decía, está en postura de emitir un grito, el ave, ¿no? el águila, y tenía aquí sus plumas, aquí están las patas del ave, y abajo las piernas humanas. Entonces, esa combinación de humanos y felinos se da de muchísimas maneras. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Él encontró que una teoría que sacó Erwin Panofsky, no sé si alguien lo conoce aquí. Bueno, él era un historiador del arte que dijo, a ver, nosotros vemos un cuadro y vemos una mesa, en medio hay un señor, a los lados, a cada lado tiene otros 6 señores, hay unos pedazos de pan, hay una copa de vino, y todos tienen una cara media. ¿Qué podemos hacer aparte de describir eso? Y si no tenemos el texto de la última cena, no lo entenderemos. Así es que necesitamos, además de la descripción formal, de que en el centro está una figura y que los colores, necesitamos el sentido, y el sentido solamente nos lo puede dar un texto. Entonces, Bonifaz se puso en búsqueda del texto, y fue este. Se los voy a leer y se los voy a actuar, porque si no es difícil de entender. Este texto está entre otros textos que juntó alguien en América y se lo pasó a André Tevet. André Tevet fue un geógrafo muy importante, que era el geógrafo de cabecera de Enrique IV, rey de Francia. Está en un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de París, y lo había ya rescatado un señor que se llamaba Edward de Jong para el Congreso de Americanistas que hizo Porfirio Díaz, cuando estaban Porfirio Díaz le importó mucho todo esto, fundó o dejó que dio patrocinio para fundar, no la fundó él, pero una escuela de arqueología en Teotihuacán, mandó a rehacer Teotihuacán, se mandó a hacer un piano
de maderas de Oaxaca y esculpida de cosas de Mitla para mandar a la Exposición Universal de París. Estaba muy metido en esto. Y André de Jong trajo ese conjunto de textos y los publicó a la Sociedad de Americanistas. Está en francés antiguo, si lo quieren, los que son de letras modernas, pues si era del rey Enrique IV de Francia, pero la traducción es así. Dice, había una diosa llamada Tlaltentl, ustedes saben que Tlali es tierra, que es la misma tierra, la cual, según ellos, tenía figura de hombre. Otros dicen que de mujer. O sea, había algo que tenía figura, no que fuera, pero tenía figura de hombre o de mujer. Algunos otros dicen que la tierra fue creada de esta suerte. Dos dioses, Tzalcoatl y Tezcatlipoca, ¿quiénes son? ¿Quién es Tzalcoatl? Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, dos dioses, Tzalcoatl y Tezcatlipoca, trajeron a la diosa de la tierra, a Tlalteutli, de los cielos abajo, o sea, la jalaron. ¿Sí? La cual estaba, fíjense en esto, la cual estaba llena en todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las cuales mordía, como una bestia salvaje. En las coyunturas tenía ojos y bocas, con los cuales mordía como bestia salvaje. Y antes que la hubieran bajado, porque pues la bajan los dioses, pero ¿a dónde? En muchas culturas hay aguas increadas. Había ya agua, la cual no saben quién la creó, sobre la cual esta diosa caminaba. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar. Con las cuales moría con la diosa, y antes de que lo hubieran bajado, había ya agua, la cual no saben quién la creó, sobre la cual esta diosa caminaba. Viendo esto, los dioses dijeron, hay necesidad de hacer la tierra. Y en diciendo tal, se cambiaron los dos en dos grandes figuras, en dos grandes serpientes, perdón. Cada uno se hace una serpiente. Y de las cuales una asió a la diosa desde la mano derecha hasta el pie izquierdo, y otra de la mano izquierda al pie derecho. Y así hicieron una X con un punto central. Y la oprimieron tanto que le hicieron romperse por la mitad. Y aquí hay varios elementos que nos autentifican el texto, ¿verdad? Porque ¿con qué mitad harían el cielo en la cultura occidental? Con la de arriba, ¿no? Arriba, cielo, abajo, tierra. Bueno, la oprimieron tanto que le hicieron romperse y de la mitad hacia los hombros hicieron la tierra y la otra mitad la llevaron al cielo. Entonces aquí hay varios elementos raros. Por ejemplo, eso de que las coyunturas con ojos y bocas, pues eso no viene ni de la Biblia, ni de los hindús, ¿verdad? Entonces, bueno, esto puede tener una nuez de verdad y se autentifica el texto que fue recogido de la tradición oral, mandado quién sabe cómo a Francia y luego ya escrito por André Tevet, autentifica el texto porque tiene elementos que están aquí, ¿no? Los dientes y en las coyunturas, etc. Entonces lo que dice Bonifacio, su gran interpretación, es que esto representa el momento en que se funden la naturaleza humana, o sea, porque si camina y unos dicen que es hombre o que es mujer, pues si es hombre o si es mujer, pues es humano, ¿no? Entonces, que el cuerpo humano está fundido con las dos serpientes que se van sobre ese cuerpo humano y con eso crean, es el texto, digamos, de la creación. Con eso crean la tierra y el cielo. Eso lo vamos a ver en otras. Entonces, ese es el significado. ¿Sí? ¿Qué agrega esto? Muchas cosas que se están diciendo ahorita. Que en estas culturas el ser humano es parte de la creación. O sea, es parte, pero no una parte que está ahí como en un teatrito que alguien le hizo y le regaló, sino que de su cuerpo salió la creación. Entonces eso lo obliga a cuidarlo, a perfeccionarlo. Y hay una interpretación muy bonita
que pueden leer ahí en imagen de Tlaloc, de lo que son esas trenzas, de lo que son esas plumas, la ascensión, ¿verdad? Bueno, entonces, para ir terminando, pues, si quieren. Entonces, la plástica propone él que debe ser leída como texto, porque el lenguaje visual de esta cultura es un lenguaje formal. Con elementos primitivos, vamos a hablar como si estuviéramos hablando de lógica matemática, primitivos no en el sentido de sino de que son los elementos básicos de un lenguaje, y que hay textos paradigmáticos de cada región y época. Por ejemplo, esa que estuvimos viendo es paradigmática de los aztecas, pero hay otras paradigmáticas de los mecas y otros demás, que tienen transformaciones estilísticas y transformaciones semánticas, son textos, pero siguen una regla de combinación, ¿sí? Para un lenguaje formal su sintaxis, y se puede estudiar desde la exótica, desde la estética y desde la hermenéutica. Bueno, ¿qué ventajas tiene estudiar estos textos así? Que se pueden plantear hipótesis genéticas o prescindir de ellas. ¿Qué quiere decir? Podemos decir, ¿viene esto de esto? O sin plantear que uno viene de otro, pero los puede estudiar como elementos formales con distintas interpretaciones, como en la lógica matemática, ¿no? Se pueden hacer estudios comparados de culturas, incluso de la psique humana, y hay un acercamiento, una visión endógena. ¿Qué acercamiento, verdad? Son hipótesis, pero es acercamiento a una visión endógena que no se da cuando las fuentes son indirectas, ¿sí? Cuando son textos alfabéticos sobre culturas no alfabéticas. Y es un método adaptado a las culturas no alfabéticas. Mesoamericanas son las que él estudió, pero luego en el seminario hemos estudiado, yo por ejemplo estudié los del norte, lo que les dicen que también es colonización. En el suroeste de Canadá le dicen las culturas del noroeste, porque es el noroeste con respecto a Estados Unidos, pero es un suroeste, pero ellos le dicen las culturas del noroeste. Bueno, ahí se aplica, en Perú se aplica, en Costa Rica se aplica, o sea, hay una unidad. O sea, se puede aplicar y puede uno decir, es que esto viene de aquí, o puede uno no decir eso, nada más describir de cierta manera que es más acercado a lo endógeno. Bueno, Bonifaz tenía una pluma muy buena. Junto con esta descripción formal, él también presentó descripciones digamos, lingüísticas, lo que se llama éfrasis en teoría literaria, los que están aquí. ¿Qué es la éfrasis? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, es la descripción en palabras de un dato o un conjunto de datos visuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que les mencioné hace ratito, el escudo de Aquiles, que estaba ahí Hefesto y salía toda la historia, y luego en el de Eneas, también en el escudo de Eneas, viene toda la historia de la fundación de Roma y el futuro de Roma como gran ciudad, pero es un texto, pero uno se lo imagina porque Virgilio, en el caso de Eneida, y Homero, en el caso de Ilíada, nos describen ese escudo, y no lo imaginamos, y ha habido montones de pinturas, de pintores, de escultores que han interpretado esos escudos con base en la descripción en palabras. Entonces, pues Bonifaz tradujo Ilíada y Eneida, que son los grandes ejemplos de éfrasis en la literatura occidental. Sabe, conoce los elementos de la éfrasis muy bien. Y les traje como ejemplo, si no están cansados, esta pieza que hizo el catálogo de un museo que está en Puebla, que se llama el Museo Amparo, y les traje para que compararan cómo lo describe otra persona que también es muy competente, que fue director del Museo Nacional de Antropología, arqueólogo, y cómo la describió él. Pero si quieren, ahí la dejamos para que la vayan viendo, y si da tiempo les leo las descripciones y podemos hablar un poquito de lo anterior que les he presentado.